El relato que están a punto de escuchar es una experiencia contada por un topógrafo que trabajó hace muchos años ya en el proyecto de la presa de la Yesca. También es importante mencionar que esto sucedió hace mucho tiempo, por lo que la persona que lo cuenta ya está bastante mayor y no recuerda tantos detalles. De hecho, muchas partes de esta historia nos la compartieron la esposa y otros familiares a quienes él les contó. Les voy a compartir una mala experiencia por la que pasamos unos compañeros de trabajo y yo cuando fuimos a trabajar a Ostotipaquillo por parte de una empresa para un proyecto que terminaría desarrollándose muchos años después. Pero creo también que primero es importante ponerlos en contexto de una situación por la que pasó mi esposa cuando era pequeña, precisamente en ese mismo poblado. En el trabajo que tenía en ese entonces, se daba la oportunidad de salir comisionado a trabajar a otras partes de México. Y esa vez me habían dicho que saldría de viaje al poblado de Ostotipaquillo, en Jalisco. Pero cuando mi esposa se enteró de que viajaría hacia allá, no tardó en pedirme que mejor no fuera, que buscara la forma de cambiar con otra persona. A mí no me pareció una mala idea, al contrario, me entusiasmaba ir a conocer nuevos lugares y sobre todo el poblado donde se crió mi esposa. Pero al poco tiempo me enteré que varios de mis compañeros optaron por cambiar su comisión a otro lado. Siendo honesto, ya estaba algo preocupado. Ya había escuchado historias de aquel poblado, pero no una igual a la que me contó mi esposa justo antes de partir de viaje. La cual en su momento, a decir verdad, no le creí. Me pareció algo exagerada. Pero cuando me tocó vivir en carne propia una experiencia similar, mi forma de pensar sobre aquel lugar cambió completamente. Les estoy hablando que esto pasó hace muchos años atrás, quizás más de 60 años. Mi esposa vivía en una casa de adobe, la cual estaba ubicada sobre una de las entradas principales del pueblo. Todos los días, cuando ya se metía el sol, siempre y sin falta, los abuelos de ella le pedían que se apresurara a entrar a casa antes de que anocheciera. El motivo siempre fue desconocido para ella, pero la noche me comprendió la razón. Jamás volvió a dudar de los abuelos. Cuenta mi esposa que una noche mientras intentaba dormir y no podía conciliar el sueño, escuchó una serie de ruidos provenientes en la calle. Toda la familia se encontraba dormida, así que, al ser ella la que estaba más cerca de la entrada, decidió salir a investigar. Tomó una vela que estaba cerca de ella, la encendió y salió hacia la sala. Ya pasaba de la medianoche o quizás era un poco más tarde. Los ruidos provenientes de la calle se intensificaron, mismos que le parecieron muy similares a cuando alguien arrastra un costal, pero aquí se escuchaba como si fueran muchos. Con la inquietud en la cabeza dejó la veladora encendida en la mesa y se acercó al ventanal de la sala. Y cuál fue su sorpresa que se encontró con una multitud de gente caminando lentamente por su casa. O eso le pareció, pues se movían igual al caminar que una persona ya mayor. No podía distinguirles bien el rostro, solo apreciaba el contorno de ellos alumbrados por la luz de la luna. Fue entonces que la luz de la vela se apagó. Mi esposa, desconcertada por la repentina ausencia de luz, y antes de que volteara, pudo sentir sobre su hombro una mano extremadamente delgada y muy fría. Ella se asustó tanto que soltó un grito repentino, el cual inmediatamente ahogó al darse la vuelta y notar que era su abuela, quien de hecho le pedía silencio. Mi esposa le hizo caso y en cuanto miró hacia la ventana, se dio cuenta que una de las sombras se había acercado a la casa. Pareciera que había escuchado el ruido del grito y se acercó a mirar. Mi esposa cuenta que fue cuando pudo ver de frente aquel bulto. Solo se distinguían un par de ojos brillantes que buscaban algo dentro de la casa, pero parecía ser que no podían verlas a ellas. Se retiró y prosiguió su andar, y al término de unos minutos aquella procesión se había desvanecido entre la oscuridad. La abuela de mi esposa le platicó que cada cierto tiempo una cantidad de ánimas provenientes del purgatorio salían a buscar luz. Por ello había apagado la veladora. Además, nunca sabía en qué fecha exacta se realizaba esta procesión o quién la arriaba, pero siempre se trataban de más y más almas. Siendo honesto, cuando mi esposa terminó de contarme su experiencia, no le creí. Conocí en vida a sus abuelos y siempre contaban historias inventadas para entretener a los nietos. Sin embargo, es importante puntualizar que esto ya estaba siendo contado por mi esposa.
A pesar de las advertencias por parte de ella, no logré cambiar mi comisión a otro punto, y a decir verdad, a mí tampoco me preocupaba demasiado. El trabajo consistía en hacer estudio topográfico para una futura presa que se tenía planeado construir allí. Toda nuestra estancia en el cerro se llevó a cabo en medio de la sierra y monte. Dormíamos en casas de acampar y con solo la luz de la luna y la fogata que hacíamos era la cobija que usábamos por la noche. Y en toda nuestra estadía en ese lugar no tuvimos ninguna señal de algo anormal. Pero llegando el último día de trabajo, todo cambió. Uno de mis compañeros había improvisado un baño al otro lado de donde acampábamos. Ya era tarde y por regla general si alguien quería ir al baño tenía que ir acompañado para que uno vigilara por si se acercaba algún animal, para asustarlo o distraerlo, o en el peor de los casos decirle al otro que se apresurara para echarse a correr. A mí me tocó acompañar a uno de mis compañeros, y mientras él hacía sus necesidades y yo estaba alumbrando hacia lo más oscuro del monte, fue entonces que pude observar, a no muy lejos de donde nos encontrábamos, una serie de luces que titilaban. Estas parecían estar avanzando lentamente entre los árboles. Apunté con la lámpara para tratar de distinguir qué era, pero la luz no era suficiente. Mi compañero se acercó hasta donde yo me encontraba y le pregunté si tenía alguna idea de lo que había allá. No supo decirme de qué trataba, así que decidimos regresar al campamento con los demás compañeros. Pero conforme nos acercábamos nos dimos cuenta de que más de esas luces ya se encontraban a tan solo unos metros de con nosotros. Apunté la linterna hacia aquellas sombras, pero no lograba distinguir nada. Lo único que pude notar fue la pura oscuridad. Sin embargo, lo que parecían ser dos cónicas brillantes figuraban en vez de ojos. De algo estoy seguro, parecía que el mismo viento les tenía miedo, pues dejó de escucharse a nuestro alrededor y aquellas sombras se pararon firmemente. Parecía que nos estaban observando y no sé qué pasó por la mente de mi compañero, que les aventó una piedra. Y al ver que ésta los atravesó, salió corriendo, dejándome solo. Mi intención fue correr también, pero no sé qué me pasó que hasta mis piernas estaban temblando de miedo. Aquellas sombras iniciaron su andar acercándose ante mí, y un horrible escalofrío me puso los pelos de punta. Creo que eso me ayudó para volver a sentir mis piernas y echarme a correr. Llegué a presentir que yo los estaba trayendo hacia mí, pues no se fueron detrás de mi compañero, solo me seguían a mí. Aún así, traté de alcanzar a mi compañero, pero lo perdí de vista completamente. Mientras tanto que corría hacia nuestro campamento, miraba para mi hombro, para ver dónde venían aquellas sombras. De forma maníaca comencé a gritar el nombre de mis compañeros, a pedirles que encendieran las linternas y faros de los carros. Pude distinguir la fogata, la cual se encontraba justo a unos metros, y al llegar me percaté que no había ninguno de mis compañeros alrededor. Me encontraba completamente solo. A donde sea que volteara no veía nada. Apuntaba la linterna hacia aquellos bultos y ya se estaban acercando. Grité a mis compañeros, les pedí socorro, pero ninguno me respondió. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue meterme a la casa de acampar y mantenerme allí hasta que alguien viniera a ayudarme. Y al abrir la puerta me di cuenta que todos mis demás compañeros ya estaban allí dentro y guardando silencio, incluyendo a mi compañero, que a ese momento les había tirado una piedra. No supe de qué manera sentirme, si aliviado de verlos o molesto porque no me quisieron ayudar, pero sí sabía que no era momento para estar pensando en esas cosas. ¿Qué son esas cosas?, me preguntaron, alterados, pero yo estaba igual que ellos. No sabía qué decirles. Por fuera de la casa de acampar se escuchaba que algo se acercaba. Solo unos cuantos metros estaban de con nosotros. Sonaba igual que si se arrastraran para llegar a donde estábamos. Fue en ese instante que recordé lo que me había contado mi esposa. Aquellas ánimas buscaban una luz, y yo torpemente les había apuntado hacia ellas desde un principio. Me di cuenta que la fogata estaba aún prendida, así que les dije a mis compañeros que teníamos que apagar todo, e inclusive la fogata, para que esos bultos se fueran. Nadie se negó al plan, así que en cuestión de segundos salimos y vaciamos las cubetas y garrafones con agua que teníamos para lavarnos las manos y apagamos las linternas, quedando completamente oscuras. Inmediatamente nos metimos de nuevo a la casa de acampar y nos quedamos en silencio. Miré a los demás y mientras recordaba la historia de la abuela de mi esposa, me llevé un dedo a la boca para pedirles que guardaran silencio. Se escuchaba que la hojarasca se movía,
y a través de la delgada tela de la casa de acampar pude distinguir aquellos bultos acercarse a nosotros. Incluso podía distinguir sus ojos brillantes a través de la casa. Esos ojos que buscaban indicios de luz, que quizás antes habían notado, y al no tener éxito se retiraron lentamente. Nos quedamos pasmados durante varios minutos, quizás un par de horas, y nadie hacía nada ni decía nada. Yo estaba temblando todavía, pero por dentro ya sabía que todo pasaría. Y cuando por fin el viento se volvió a escuchar, fue para nosotros tranquilidad. Seré directo, si ante todo lo que me pasó aquellas ánimas me hubieran alcanzado, no sé y ni tengo idea si lo estuviera contando ahora. Lo que sí me queda claro y seguro es que aquellas historias por las que un pueblo ha crecido tienen su grado de veracidad, y por más fantasiosa que sea, no se debe dudar de ellas.